Cuando hablamos de la globalización, un primer punto importante es el conocimiento. Como nunca antes en la historia, se ha convertido en un factor crítico para el desarrollo, debido al volumen, la velocidad y la ubicuidad en la generación de información hoy día. La información científica y su aplicación inmediata para el cambio tecnológico. La revolución de la ciencia y la tecnología, en particular, las tecnologías de la información y la comunicación, han transformado profundamente no solo el sistema productivo, sino la estructura social que vivimos hoy día. Los países desarrollados ejercen un papel de dominio en un mundo que está globalizado, conectado a través de la transferencia del conocimiento. Hay un mayor conocimiento incorporado en los procesos sociales y en la producción de bienes y servicios, que se refleja en la competitividad social e industrial y en la inserción de nuevos mercados globales. El conocimiento es un factor clave en la productividad y en la competitividad. Se da un incremento en los flujos comerciales. La tecnología determina las relaciones económicas, laborales, sociales, culturales, ideológicas y políticas. Y la cultura es un factor clave de inserción en los mercados globales. El rápido desarrollo de la tecnología y las ciencias ocasiona que se vive en un ciclo acelerado de innovación, cambio y mejora. Es como de la innovación se pasa al cambio, a la mejora y de nuevo a la innovación, que en definitiva cambia la forma de interactuar en la sociedad. De esta manera, el uso que se da a la tecnología determina las nuevas relaciones económicas y, por tanto, laborales, sociales, culturales, ideológicas y políticas. Los medios de comunicación permiten el acceso a la opinión pública de minorías de todo tipo, lo cual ocasiona un proceso de pluralización en que es difícil determinar dentro de tantas voces cuál es la voz que mejor nos llevará a un mundo mejor. Si miramos a la globalización, se caracteriza por una privatización del desarrollo económico y competitividad como forma de incentivar el desarrollo económico, por una dimensión desigual de los actores económicos, una preponderancia de los países desarrollados, una imposición de un modelo único para acceder a la globalización y el desarrollo a través de la liberalización de los movimientos de capitales, bienes y servicios. También por una desregulación de las actividades económicas, la concentración acelerada de la riqueza, un incremento de las desigualdades entre países y dentro de los países, deterioro social y laboral, con pérdida de puestos de trabajo. Por ejemplo, lo tenemos en Chile, que las condiciones laborales pues muchas veces llevan a las personas a vivir una situación de estrés, que ocasiona enfermedades mentales. Marginación de grandes proporciones en la población mundial. Se reduce a la persona a recurso y el sector público, los bienes comunes, quedan desacreditados. Hay una preponderancia más bien de lo individual y lo privado. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, esto siempre viene de unos cambios que han ocurrido a nivel mundial. Aquí hay algunos ejemplos de lo que origina la globalización. Hay cuestiones ideológicas, como por ejemplo el neoliberalismo, la posmodernidad, el pensamiento único, científico, la revolución que vivimos hoy día, industrial y tecnológica sobre todo, y la nueva economía, una economía marcada por las empresas. La idea del socialismo y la política también está cambiando, el derrumbe del mundo comunista. Hoy el mundo comunista representado en China se está convirtiendo en un comunismo capitalista de alguna manera. Y cambia el papel del Estado. Vivimos económicamente el libre mercado, la competitividad, los procesos de integración, los mercados de capitales y la internacionalización de la producción. En el campo de la tecnología, en los últimos años, se han realizado avances espectaculares. Ejemplos, la microelectrónica, las telecomunicaciones y la biotecnología, que están llamados a desarrollar un mayor bienestar y progreso socioeconómico, pero también efectúan profundos cambios sociales en las relaciones humanas.
Los dirigentes políticos están convencidos de que el aumento de la competitividad de las empresas de un país es el instrumento más eficaz para elevar el bienestar económico y social de las poblaciones y para mantener y crecer en capacidad de innovación. La inversión en investigación tiene cada vez más en cuenta los intereses de las empresas privadas. Un ejemplo es Estados Unidos, en que en este momento la inversión en investigación, 70% es de empresas, cuando siempre había sido el campo académico el que realizaba la investigación, en la inversión. En el ámbito de la competitividad, la ciencia ha perdido su supremacía para dar paso a la innovación tecnológica, por lo que el objetivo número 1 se ha convertido en desarrollar nuevos productos y procedimientos de fabricación innovadores que sean útiles para la sociedad. Si nos fijamos en la biotecnología, debido al cálculo de la necesidad mundial de alimentos, se especula que sin una revolución biotecnológica va a ser imposible sostener el hambre en la población mundial. Eso estimando cómo crece la población en estos momentos, a no ser de que cambie. Las estimaciones dicen que no se puede cubrir, alimentar al mundo entero, a no ser de que con la biotecnología se pueda cultivar de nuevas formas, terrenos ácidos, terrenos que nunca se había cultivado porque eran áridos o salinos, por ejemplo. Y vivimos un nuevo paradigma en el campo de la vida. Los genes son ahora patentables. Toda secuencia de DNA que sea novedosa, para la cual se pueda determinar una utilidad concreta, es patentable. Y eso se patenta en muchos campos, en el campo de la medicina, en el campo de la industria farmacéutica, en el campo agrícola y también de los animales. Si vemos la inversión mundial, en la mayor parte de los países en desarrollo, y en particular en los latinoamericanos, la política científica, al igual que la tecnológica y la innovación, no logran pasar del plano de intenciones declarativas y, en general, expresan, al igual que otros indicadores, un estancamiento y, en algunos casos, un retroceso. Por supuesto, no es lo mismo en todos los países, pero en general la situación en Latinoamérica es que hay muy poca inversión en innovación tecnológica, en investigación en general. Latinoamérica tiende a depender de tecnología transferida, sin que se preste suficiente atención a las fases de adaptación y a las condiciones de mercado y a la trayectoria tecnológica. El resultado es una baja capacidad tecnológica del sector productivo, escasa demanda de conocimientos tecnológicos generados localmente y, por lo tanto, sistemas científicos escasamente vinculados a los procesos económicos y sociales actuales del mundo globalizado. Se halla muy alejada América Latina de incorporarse al sistema actual. Los niveles son muy reducidos de gastos en ciencia y tecnología e investigación y desarrollo. Si vemos la relación en América Latina, quién financia la investigación entre Estados Unidos y en relación con Chile o la América Latina, en América Latina financian mucho más los gobiernos que las empresas. Hay una baja participación del sector empresarial productivo en las actividades de investigación y desarrollo, recayendo la mayor parte de estas en los institutos y las universidades públicas, así como en los laboratorios de las empresas públicas. Las universidades públicas son las que llevan a cabo la mayor parte de la formación y entrenamiento de los recursos humanos especializados, no sucediendo así en la debida medida en el sector empresarial y de la producción. La mayor parte de las empresas locales en Latinoamérica, presionadas por el aumento de la competencia, son absorbidas por las subsidiarias de las transnacionales. La contribución científica de América Latina no supera el 2% del total mundial. Contrasta este hecho con la riqueza que tiene América Latina. En el campo de la biotecnología, el potencial de Latinoamérica es uno de los mayores en el mundo. Y, sin embargo, su contribución a la innovación tecnológica es mínima. Por ejemplo, que eso se ve en el sistema de generación de patentes.
relación de Latinoamérica en el campo de la biotecnología con Europa o con Japón o con Estados Unidos. La genómica funcional revoluciona el mercado y la propiedad intelectual. Para promover la biotecnología se necesita formación de capacidades biotecnológicas, un desarrollo científico y tecnológico, la formación de recursos humanos, un desarrollo empresarial. Aquí es importante que en realidad las empresas pueden colaborar mucho en investigación en relación con las universidades. Aplicaciones biotecnológicas en el sector productivo y el desarrollo de la industria biotecnológica, pero también es importante que junto con este desarrollo tecnológico tiene que haber un sistema regulatorio y una reflexión bioética. La bioética es el marco de, como experta en el diálogo y en el discurso, determina líneas de acción que son importantes para la sociedad en contexto con la cultura. Si hablamos de la ética en relación con los fines y los medios, la ética consiste en la reflexión crítica sobre los valores y principios que guían nuestras decisiones y comportamientos. Para entender qué es la ética, se ha de descubrir ante todo el bien o el fin que los seres humanos perseguimos y después esforzarse en describir su contenido y en mostrar cómo alcanzarlo. Se busca un fin último, que sea el más bueno en el orden práctico, y un medio como condición necesaria del humano en el orden práctico. La bondad o maldad de los actos humanos dependen de la adecuación o inadecuación al fin que nos proponemos. En el último tercio del siglo XX, la reflexión ética se ha centrado más en los medios que en los fines. Ha ido sentando las bases de una sociedad global, cualitativamente distinta a la anterior, sirviéndose de la innovación tecnológica, que ha hecho que los seres humanos sean a la vez sumamente poderosos y sumamente vulnerables. Además, la naturaleza viva en general ha dejado de ser invulnerable. Más bien, ha pasado de ser esencialmente vulnerable por el poder de la tecnología. Específicamente en relación con los genes, uno puede manipular hoy día cada vez más los genes de unas especies a otras. En los países en desarrollo, ¿cuáles son los miedos éticos? El potencial de exacerbar las desigualdades, cada vez son mayores. La ciencia al servicio del mercado. La baja capacidad tecnológica del sector productivo. Y muchos países carecen todavía de suficiente nivel de reflexión ética, que es también importante, va todo en conjunto en la sociedad, la reflexión junto con el desarrollo. Otros problemas, el fin de la innovación tecnológica que sea simplemente un afán de lucro. Y ahí debería de haber otros sistemas de incentivos, hablamos de los incentivos por medio de los patentes, que no fuera solamente porque las poblaciones vulnerables quedan siempre a un lado por el sistema de incentivación de patentes, porque son poblaciones que no pueden adquirir los productos. La persona humana se ve como mercancía y la investigación científica parece que no tenga límites o es difícil delimitarla, la tecnología. En el panorama actual de la cultura de la globalización, caracterizada por la invasión de información y por la rapidez de los medios de comunicación, medios y fines se instrumentalizan en favor de unos pocos. La tecnología, que hasta hace poco era considerada un simple medio al servicio del ser humano, ha pasado a ser también un fin, con la promesa de un desarrollo progresivo desde y por la tecnología misma. En el contexto global, el problema mayor es la gran disparidad entre los países ricos y los países pobres, que en vez de disminuir, aumenta. En la cultura de la globalización contemporánea, el fin de la innovación tecnológica se justifica por un afán de lucro, no en paliar los problemas sociales que afectan a la humanidad como un todo global. Vivo en la cultura de la globalización, pero este aspecto no se considera. Más bien hay todavía una competencia entre países. En la presente cultura, la incentivación de la investigación para mantener la capacidad de la innovación tecnológica depende de la lógica del mercado y tiene como aliado el sistema de patentes. Y las ventajas de este sistema recaen en las instituciones que pueden invertir. Por eso ha pasado la investigación a ser
de las empresas más que de las academias, porque tienen el dinero para invertir. La mayor parte de las enfermedades afligen a aquellos marginalizados por la pobreza y parece que no somos capaces de resolver ese problema con el sistema y la cultura actual. Como ven, las desigualdades aumentan entre los países. Es casi geométrico el aumento. Y eso sobre todo debido a las desigualdades entre los países, más que a la desigualdad dentro de los países. En la cultura contemporánea, la persona humana queda reducida a la categoría de recurso y los seres vivientes quedan reducidos a mercancía. El conocimiento, también una mercancía, se ha convertido en objeto de una apropiación privada generalizada. Por eso el nuevo sistema económico no ha hecho sino fortificar el poderío del capital y de sus propietarios privados. Al comienzo del siglo XX, el 20% más rico de la población era 9 veces más rico que el 20% más pobre. En 1960 es de 30 veces, 1990 de 60, en el 2000 más de 70. Decenas de millones de personas mueren por desnutrición, cuando hay suficientes alimentos en el mundo para cubrir esas necesidades. El 80% de la carga global de enfermedades ocurre en los países pobres. Y en el año 2000, 11 millones de personas mueren por enfermedades infecciosas que podrían haber salvado solamente con $20. En investigación, se corre el riesgo de que al poner la ciencia al servicio del mercado, una buena parte de la humanidad quede sin sus beneficios. Las inversiones internacionales están regidas por las necesidades de los mercados y descuidan enfermedades y problemas sociales de los países pobres. Solo el 10% de los 60.000 millones de dólares gastados anualmente en investigación biomédica se gastan en patologías que causan el 90% de la carga de enfermedades a nivel mundial. Hay nuevos tipos de criminalidad en relación con la globalización y la transferencia de conocimiento, como las experiencias ilegales de biotecnología, el tráfico de materiales, el fraude internacional de instrumentos financieros, el fraude informático, el tráfico de productos sanguíneos, la piratería industrial y comercial o el terrorismo. En cuanto a los patentes, en la justificación, existen diversas teorías para justificarlo. Así se sostiene que el inventor es dueño de su invento, sobre el que tiene un derecho de propiedad natural al que debe serle reconocido por la sociedad. Al otorgar el derecho en exclusiva, el Estado ejerce un acto de justicia respecto de quien es propietario del invento. Otro enfoque, lo fundamenta el derecho del inventor a través de la justicia del contrato. El inventor revela el contenido de su invención, beneficiando a la sociedad, con el aporte de un progreso técnico, y éste le otorga el derecho de explotarlo, en exclusiva, por un tiempo limitado. Y otro planteamiento considera el incentivo. La sociedad tiene interés en el desarrollo de las técnicas como incentivo para estimularla, premia con un derecho de patente por unos años a quien lo logra. De esta forma, la actividad científico-tecnológica es incentivada a través del contenido económico del derecho del inventor. Este es el sistema que más efecto está teniendo hoy día, la tercera justificación del incentivo. Un problema ético inmediato que surge de esta forma de incentivar las investigaciones es que termina favoreciendo las diferencias sociales. Como ejemplo está la dificultad que hay de generar y distribuir alimentos básicos desarrollados transgénicamente a poblaciones y países que lo requieren con urgencia, debido a las patentes de las grandes compañías transnacionales. La innovación tecnológica impone su ley de máxima rentabilidad. El dilema ético es cómo hacer de la investigación científica una preocupación realmente universal, en que se aborden problemas globales. Hay miedos en cuanto a la biotecnología, por ejemplo, alterar los genes, intercambiarlos, incluso en el ser humano, producir gérmenes mutantes incontrolables,
la reducción de la biodiversidad. Y aquí hay un tema porque si aumenta la población, necesitamos alimentos, sabemos que hay muy pocos alimentos que se consideran como los básicos para toda la humanidad. La tentación es quedarnos con esos alimentos, con lo cual se reduciría la biodiversidad. Y también está el tema de las diferencias sociales. 9 especies son el 75% de todos los alimentos. Ahí es donde entra el tema de la biodiversidad, porque si sigue presionando la necesidad del ser humano de seguir creciendo, lo que va a pasar es que nos vamos a quedar con unas pocas especies, a lo mejor metiendo genes de otras especies, que son lo que va a quedar de toda la biodiversidad. Esa es la gran tentación. Bueno, el tema de la bioética, si nos referimos a los 4 principios clásicos de la bioética, cuanto al principio de justicia, nos obliga a reflexionar sobre qué tipo de investigación e innovación tecnológica debería de ser prioritaria, atendiendo primero a las poblaciones más vulnerables. Aquí entra un juicio de valor. Sin embargo, en el contexto actual, el sistema hace que sea prioritario atender las necesidades de los que tienen mayores medios, con lo cual afecta al principio de justicia. Principio de autonomía. Ahí había que decir que en realidad el ciudadano participa muy poco en los procesos de innovación tecnológica, no se entera y no está formado tampoco y entiende poco. El principio de beneficencia. Se perpetúa la dependencia a solo proporcionar productos sin capacitar a los países y poblaciones para su propio desarrollo sostenible. En cuanto a la no maleficencia, el evitar el daño a los hombres y a la naturaleza se vuelve muy importante, especialmente en el caso de las ciencias y la tecnología, que cuando se utiliza inadecuadamente tiene un enorme poder destructivo, más cuando se aumenta el conocimiento y las posibilidades tecnológicas de invadir la vida. El poder que se otorga puede ser ilimitado. Y en la reflexión bioética no solamente considera los 4 principios, hay varias otras consideraciones. Por ejemplo, Habermas y Apple hablan de la ética del discurso, que es importante en bioética, porque es la forma de dialogar entre diferentes interlocutores que vienen de diferentes culturas, de diferentes pensamientos éticos, de diferentes filosofías. Se dialoga como método procedimental en el campo intermedio de los principios, pero se trata de buscar un consenso, una búsqueda cooperativa de la verdad, porque dentro del diálogo uno puede identificar argumentos que parten de bases que a lo mejor ya no prevalecen hoy día, o de bases falsas. Entonces, en ese diálogo es identificar hacia dónde queremos ir como humanidad. Y eso no se puede hacer sin la ética de valores, porque primero tenemos que ponernos de acuerdo qué es más importante para la humanidad y tener eso como parte del diálogo, porque si solamente buscamos un consenso en un diálogo en el que los interlocutores no están todos representados y no hay un acuerdo en cuanto a qué prioridad le vamos a dar a qué valor, por ejemplo, el campo de las poblaciones vulnerables es importante, o los países vulnerables en este caso, cómo pueden desarrollarse. Si no le damos importancia y no escuchamos esa voz, escuchar la voz de los que no tienen voz. Si no se escucha, siempre se van a quedar cada vez más atrás. Está el tema de la ética de la responsabilidad de Hans Jonas, porque tenemos un deber para las futuras generaciones. No solamente el deber tiene que ver con el presente y los problemas que pueda haber ecológicos, por la industria, por la innovación tecnológica, sino qué vamos a hacer con las generaciones futuras, qué le vamos en cuanto al medio ambiente, la biodiversidad, preservar la genética del ser humano, qué vamos a darles a ellos, un poco lo que hay que pensar. Y Adela Cortina habla también de la corresponsabilidad. En realidad todo el ciudadano común tiene también derecho a ser parte de este diálogo. Por supuesto, eso no se puede hacer sin una ciudadanía más formada. En muchos países falta eso en Latinoamérica. Todavía estamos muy lejos de poder hacer un diálogo realmente constructivo si no hay primero toda esa reflexión a nivel ciudadano mayor,
que debería, para que pudiera haber esta reflexión pues en encuentros, ¿no? En que lo que es la innovación tecnológica, hacia dónde va un país y qué tecnología se podría aplicar, cuál no, y por dónde puede uno avanzar como país en su desarrollo, compete a todos. Y sobre todo por este problema, un poco lo que pasa en muchos países de Latinoamérica, la pobreza, la falta de que las personas puedan realmente elegir dentro de todo su potencial su vida. Muchas veces está coartado esta posibilidad de elección.